Hola, una vez más, gracias a Dios estamos aquí para tener un servicio más en el YouTube. No sabemos cuánto va a durar esta contingencia, pero como que nos van alargando y alargando el plazo, ¿verdad? Sin embargo, gracias a Dios porque podemos hacer uso de las herramientas que tenemos, que no son las mejores ni las más sofisticadas. Dijo el poeta cubano José Martí, nuestro vino es agrio, pero es nuestro vino. O sea, esto es lo que tenemos. Dios le preguntó a Moisés, ¿qué tienes a la mano? Una vara. Entonces, vamos a usar lo que tenemos. Gracias a Dios, porque una vez más podemos reunirnos en su sala, en la sala de su casa, en su comedor, donde a ustedes se les haga más cómodo. El día de hoy vamos a continuar con el tema de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15. Y ojalá que tomen no solamente su Biblia, sino un cuaderno, una pluma, para que puedan hacer alguna anotación. Así es como uno crece, así es como uno va aprendiendo más de la palabra de Dios. Y también en su momento pues queremos que disfruten los cantos, que los canten ahí con sus hijos, los canten ahí con sus niños. Y la alabanza es algo muy importante para nuestra vida. De hecho, nuestro país es un país que canta. Cantamos al nacer, cantamos al vivir, cantamos al morir. Hay personas que dicen, cuando me muera quiero que me lleves mariachi. Pues nada más nos dejas con qué, ¿verdad? Y lo hacemos. Y hablando de alabar a Dios, de glorificar a Dios, pues tenemos muchos cantos. Los cantos viejos, los cantos tradicionales, los cantos nuevos, los cantos modernos. En nuestra iglesia siempre tenemos la costumbre de cantar hasta donde nos sea posible la letra de la Biblia. A veces tomando un versículo, 2 versículos, pero siempre procurando que sea algo bíblico. Entonces, disfruten y ojalá que, como dije en la ocasión anterior, si tienen alguna petición de algún canto que les gustaría, háganoslo saber. Vamos a comenzar. Bien, nuestros hermanos, qué bueno que están con nosotros y nuestros amigos también, y pues queremos seguir en estos servicios. Este es el número 5 y les invitamos a cantar. Estamos aprendiendo algunos cantos, pero no vamos a insistir con varios, vamos a dejar unos 2 nomás para estarlos cantando. En esta ocasión queremos invitarles a que canten con nosotros este canto que hemos titulado Quiero decir, un canto que posiblemente algunos lo conozcan porque ya alguien nos lo pirateó ahí en internet, pero cántelo con nosotros. Quiero decir. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Él es el Cordero inmolado, se entregó por mi culpa y mi pecado, se humilló a sí mismo por salvarme. Jesús, grande eres, mi Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús.
alabanza. Mis palabras y mis obras hablarán de cómo me cambiaste para ti. Grande eres, mi Jesús, grande eres, mi Jesús. Quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Él es el Cordero inmolado, se entregó por mi culpa y mi pecado, se humilló a sí mismo por salvarme. Grande eres, mi Jesús, grande eres, mi Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Te daré la gloria y alabanza. Mis palabras y mis obras hablarán de cómo me cambiaste para ti. Grande eres, mi Jesús, grande eres, mi Jesús. Amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende cuando ustedes comiencen a mirar esta grabación. Pues es un gozo, un placer estar nuevamente aquí, pero ahora hemos cambiado de escenario. Ahora estamos en el templo. Nuestro templo en realidad es un templo chiquito. Y esa es la razón por la cual antes de toda esta contingencia, pues teníamos 2 servicios, básicamente la misma predicación, mismos cantos, pero 2 servicios, 9:30 de la mañana y 11:30 de la mañana. Y si Dios permite, cuando esto pase, a ver si podemos volver a lo mismo. Ahora, a la ocasión anterior, les hablé de un pasaje de 1 Corintios en el capítulo 15. Y alguien me preguntaba por qué no considerar todo el capítulo. Bueno, la primera carta a los Corintios es una carta muy interesante porque esta es la carta donde el apóstol Pablo aborda de manera magistral el asunto de la resurrección. Sin embargo, para sacar el mejor provecho de cualquier pasaje, es indispensable entender el contexto. Como les dije, el domingo pasado hablábamos de la resurrección
y enfocamos los últimos versículos del capítulo 15, los versículos del 51 al 58, hablando del razonamiento de la resurrección. Y enfocaba esos versículos bajo el tema de 6 máximas de la resurrección. Número 1, el misterio de la resurrección. Número 2, el momento de la resurrección. Número 3, el menester de la resurrección. Número 4, el manifiesto de la resurrección. Número 5, el mérito de la resurrección. Y número 6, la madurez de la resurrección. Otra cosa que hice, aunque fue solo para introducir el tema que quería tratar, fue mencionarles un bosquejo de este capítulo 15. Les mencioné 4 cosas. Número 1, la realidad histórica de la resurrección, el reclamo de la resurrección, la riqueza de la resurrección y el razonamiento de la resurrección, que fue lo que estuvimos considerando. Ahora, hoy quiero comenzar desde el verso 1. Y si Dios nos permite, quisiera enseñarles todo el capítulo 15. Obviamente no lo vamos a hacer hoy, todo el capítulo. De hecho, mi intención es enseñar los primeros 11 versículos, pero tampoco les prometo porque no quiero abusar del tiempo. Una cosa es leer, otra cosa es estudiar la palabra. Y lo que queremos hacer es estudiar la palabra. Así es de que ustedes deberán tener su Biblia abierta en 1 Corintios en el capítulo 15. Y les dije que una cosa indispensable siempre es entender el contexto. La iglesia de Corinto era la iglesia más conflictiva de todas las que Pablo había fundado y se habían introducido entre ellos ciertos maestros falsos que habían distorsionado algunas de las enseñanzas que Pablo les había dado. Y por esa razón Pablo les escribe para corregir esos errores. De manera que hay 7 errores principales que Pablo quiere corregir en esta carta a los Corintios. No son los únicos errores, hay otros. Alguien puede encontrar 5 solamente, alguien podrá encontrar 10 o más. Yo siempre he pensado que son 7 los que Pablo quiere corregir, pero no los voy a mencionar, no les voy a decir cuáles son, ni en qué capítulo es donde Pablo los aborda, porque tampoco quiero comprometerme a enseñarles toda la carta, no en este momento. Sin embargo, uno de los errores que Pablo quiere corregir era la mala información, la mala enseñanza que habían recibido en cuanto a la resurrección. Pablo ya les había enseñado, ellos ya tenían el entendimiento de esto, pero como dije, habían entrado falsos maestros que habían distorsionado la enseñanza y había confusión entre los creyentes de Corinto. Entonces, de esto es de lo que vamos a hablar. Ahora, yo quiero enfocar estos 11 versículos, los primeros 11 versículos, vamos a ver todo el capítulo, pero a ver si logramos hoy avanzar los primeros 11 versículos. Y quiero hablarles aquí de 2 cosas específicas. Número 1, el mensaje de la resurrección es escritural. Y número 2, la manifestación de la resurrección fue multitudinaria. Número 1, el mensaje de la resurrección es escritural. Número 2, la manifestación de la resurrección fue multitudinaria. Y al hablarles, en primer lugar, de que es escritural, quiero mostrarles 3 cosas. Al hablar de que es escritural, 3 cosas. Este mensaje es un mensaje emancipador. Este mensaje es un mensaje específico. Y este mensaje es un mensaje escritural. Emancipador, específico
y escritural. Y cuando hablemos del segundo punto, de la manifestación de su persona que fue multitudinaria, también quiero mostrarles 3 cosas. Número 1, su manifestación fue inclusiva o es inclusiva. Número 2, su manifestación es sucesiva. Y número 3, su manifestación es cohesiva. Inclusiva, sucesiva, cohesiva. De manera que enfoquemos todo esto bajo la realidad histórica de la resurrección. Vamos a considerar entonces, en primer lugar, que el mensaje de la resurrección es escritural. Y lo primero que les dije, ¿lo anotaron? Dijo un predicador hace muchos años, dijo, dudo mucho del crecimiento espiritual de un creyente que nunca toma notas. Y tiene razón. De manera que, número 1, es un mensaje emancipador. Miren cómo dice los primeros 2 versículos. Estamos en 1 Corintios capítulo 15 y vamos a leer los primeros 2 versículos. Dicen de esta manera: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. ¿Por qué les digo que es un mensaje emancipador? Porque aquí en el verso 2 dice, sois salvos. Sois salvos. ¿Qué es la emancipación? Emancipar es liberar a alguien de un poder, de una autoridad, de una tutela o de cualquier otro tipo de subordinación o dependencia. Eso es emancipar, liberar a alguien. La etimología de la palabra nos refiere que es un término jurídico que significa quitar a un hijo de la patria potestad de su padre. Lo repito porque esto es importante. La etimología de la palabra emancipar nos dice que significa quitar a un hijo de la patria potestad de su padre. Al leer la Biblia, aprendemos que solamente hay 2 familias espirituales en el mundo: la familia de Dios y la familia del diablo. Y por lo mismo, la Biblia nos presenta 2 padres espirituales: el diablo y Dios. Dios y el diablo. Y la Biblia enseña que todos hemos nacido en la familia del diablo. Todos hemos nacido en la familia del diablo. Todos somos o hemos nacido espiritualmente como hijos del diablo, nos guste o no nos guste. En Juan capítulo 8, sin perder 1 Corintios 15, nunca pierdan 1 Corintios 15, en Juan capítulo 8, el Señor Jesús dijo estas palabras hablando con los fariseos, con los líderes religiosos de su tiempo. Les dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todos nacemos en la familia del diablo. Pero, precisamente, la salvación consiste en la emancipación. El plan de Dios es emanciparnos del diablo, emanciparnos del pecado, emanciparnos de las tinieblas y traernos a la luz. En el libro de los Hechos, en el capítulo 26, el apóstol Pablo dijo estas palabras, Hechos capítulo 26, versículo 18. Para que abras sus ojos, está contando su experiencia pasada, cuál era el plan de Dios para la vida de Pablo
para que Pablo predicara el Evangelio. Dice de esta manera: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. En esto consiste la emancipación. Nacimos en las tinieblas, salir de las tinieblas a la luz. Nacimos bajo la potestad de Satanás. Dios quiere librarnos de la potestad de Satanás y llevarnos a la potestad de Dios, para que reciban por la fe que es en mí, por la fe que es en Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. De manera que el mensaje de la resurrección deberá abrir nuestros ojos. El mensaje de la resurrección deberá traernos conversión, porque aquí el pasaje dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Qué es la conversión? Simple y sencillamente es dar la vuelta. Nuestros niños en la escuela, el que lleva la voz de mando en la escolta escolar, ahí van marchando y dice el niño o la niña, depende, dice, atención escolta, conversión a la derecha, y dan la vuelta. O conversión a la izquierda, y dan la vuelta. Y esto es lo que está diciendo. Tenemos que convertirnos de las tinieblas a la luz. Esto significa dar la vuelta de nuestro camino de tinieblas a la luz de Dios. Dar la vuelta de estar bajo la potestad de Satanás a la potestad de Dios. Y el resultado de este cambio, como lo estamos leyendo aquí en Hechos 26:18, dice, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Sin embargo, debemos notar que el perdón y la herencia se reciben por la fe. Lo voy a leer todo el pasaje. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por la fe en Jesucristo. No es por la fe en nuestra religión. No es por la fe en la bondad humana. Es por la fe en nuestro Señor Jesucristo. En el libro de Gálatas capítulo 3 y el verso 26 también dice de esta manera, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Por la fe en Cristo Jesús. De manera que el mensaje de la resurrección es un mensaje emancipador, porque es un mensaje para dar salvación. Ahora, regresando a 1 Corintios 15, leo los versículos 1 y 2, y dice de esta manera, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. El mensaje de la resurrección está encerrado en el evangelio. No puede haber evangelio sin resurrección. La palabra evangelio significa buenas nuevas. Y las buenas nuevas que se anuncian en las Escrituras es que Jesús resucitó. Entonces el mensaje de la resurrección está encerrado en el Evangelio. El apóstol Pablo en Romanos 1:16 dijo que el Evangelio es poder de Dios para salvar a todo aquel que cree. En el libro de Efesios capítulo 1 y el versículo 13 nos presenta la dinámica de la salvación. 1:13, Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído
en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Número 1, cuando un individuo oye el Evangelio de la salvación. Número 2, y cree lo que Dios dice en su palabra. Número 3, entonces es sellado con el Espíritu Santo. Y este sello es una garantía de parte de Dios. Y no hay nada más que agregar. Oír el Evangelio, creerlo, y entonces Dios nos sella. En 1 Corintios 15:2, ¿cómo lo dice? Por lo cual, asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Sois salvos, si no creísteis en vano. Esto es semejante a lo que el mismo Pablo dice en Romanos 9, 22 y 23, donde 2 veces usa la misma palabra que significa declarar. Porque en Romanos 15:1 dijo, os declaro. Además, os declaro el Evangelio. Y acá en Romanos 9, 22 y 23 dice, ¿y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder. Declarar es hacer notorio algo. Hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notorias las riquezas de su gloria. Nuevamente vuelve a decir, para hacer notorias, para declarar las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Una declaración es una aseveración, es una exposición que se hace públicamente. El Evangelio es algo que debe ser declarado. El Evangelio es algo que debe hacerse notar verbalmente y con nuestra manera de vivir. La gente debe darse cuenta si somos seguidores de Jesucristo o no. Obviamente la gente se da cuenta si somos fanáticos religiosos. La gente se da cuenta. La gente no se opone a Dios, la gente se opone a la religión. Sea religión evangélica, sea religión protestante, sea religión católica, sea religión musulmana, sea religión de lo que sea, la gente se opone a la religión. No se opone a Dios. Ahora, el mensaje emancipador de la resurrección, de la fe en Jesucristo, etcétera, tiene que ser predicado de una manera natural, en cualquier contexto, en tu trabajo, en tu barrio, en tu colonia, y ahora por las restricciones que hay, pues usar los medios de comunicación como Facebook, como YouTube, como WhatsApp, como cualquier medio que tú tengas, pero el mensaje tiene que ser predicado de una manera natural. Por ejemplo, Pablo y Bernabé fueron enviados como misioneros y en su primer viaje misionero en el capítulo 13, voy a leer en el capítulo 13 desde el verso 13, ya salieron de Antioquía y ahora van en su viaje misionero. Y dice en el 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Ahora, noten, es un contexto religioso. Hay una manera de anunciar el Evangelio, de hacerlo notorio, de declararlo en un contexto no religioso, en el trabajo, en la oficina, en la escuela, en el barrio, con los vecinos, con los familiares, etc. Aquí, Pablo y Bernabé se hallan en un contexto religioso porque dice que entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. En la sinagoga pues todos son judíos y todos conocen las Escrituras. ¿Y qué sucedió? Verso 15. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles:
Varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: Varones israelitas, y los demás, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Ahora, es un contexto religioso. Ellos conocen esa historia, pero Pablo quiere marcarla otra vez. Dice, y con brazo levantado los sacó de ella, verso 18. Y por un tiempo como de 40 años los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 400 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Es un contexto religioso. Son judíos, están en la sinagoga y Pablo está predicando la palabra. Y es una historia que ellos conocen. Verso 23. De la descendencia de la descendencia de David, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera dijo: ¿Quién pensáis que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Otra vez, les recuerdo que es un contexto religioso. Ellos tienen una cultura religiosa. Ellos conocen cada pasaje de la Escritura que Pablo les está citando. Pero Pablo está mostrando que las cosas que estaban escritas tenían su cumplimiento final en Jesús. Ahora, sigo leyendo. Versículo 37. Mas aquel a quien Dios levantó, o sea, David, murió y su cuerpo vio corrupción. Pero el hijo de David, Jesús, aquel a quien Dios levantó, no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Así es como Pablo y Bernabé
estaban declarando el Evangelio, estaban declarando la salvación en un contexto religioso. Y esa es nuestra responsabilidad, declarar esa misma salvación, esa misma resurrección de Jesucristo, en el contexto en el que estemos, con religión, sin religión, con la Biblia, sin la Biblia, por medio del celular, la Biblia en el celular o sin la Biblia en el celular. Ahora, regresando a Corintios, versículo 2, voy a leer el 1 y el 2. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Antes de avanzar de este versículo 2, tenemos que preguntarnos qué significa retener y qué significa creer en vano, porque hay una palabrita de 2 letras que quizá a algunos les presente problema, y es la palabrita sí. No tiene acento, de manera que gramaticalmente se presenta como un sí condicional. Pero, ¿qué significa? Porque dice, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Lucas, capítulo 8, en la parábola del sembrador, ahí podemos ver un buen ejemplo que quizá nos ayude a entender este sí condicional. En Lucas capítulo 8, voy a leer desde el verso 4, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, pisoteada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean, y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla, ¿qué significa la semilla? Estoy en el verso 11 del capítulo 8 de Lucas. La semilla, ¿qué significa? La semilla es la palabra de Dios. Y los de junto al camino, ¿quiénes son los de junto al camino? Son los que oyen y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra, ¿quiénes son los de sobre la piedra? Son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. Verso 14. La que cayó entre espinos. ¿Quiénes son estos de la semilla que cayó entre espinos? Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, ¿quiénes son los de la semilla que cayó en buena tierra? Estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Voy a leer una vez más el verso 12. Y los de junto al camino
son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Y el verso 15. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Para tener una idea de quiénes son los que creen en vano, en el verso 5 el Señor Jesús dijo: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino, y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Cayó junto al camino. No cayó en el camino. No están en el camino. Están junto al camino. Y en la explicación que el Señor Jesús da, dijo: son los que oyen. Esta explicación la da el Señor Jesús en el verso 12. Son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. Estos son los que han creído en vano. ¿Cuál es la solución? Bueno, la solución la tenemos en la explicación de la semilla que cayó en buena tierra. ¿Cómo lo dijo el Señor Jesús en el verso 8? Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto a 100 por 1. Y en la explicación que el Señor Jesús da, dice que la semilla que cayó en buena tierra son los que retienen. Con un corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Ahora, regresando a 1 Corintios capítulo 15. Les estoy diciendo que el mensaje de la resurrección es un mensaje escritural. Y estamos considerando 3 cosas. Número 1, es un mensaje emancipador. ¿Qué es emancipar? Quitar la patria potestad. Un hijo es quitado de la patria potestad de su padre. Nacimos en la familia del diablo. Nacimos con un padre espiritual que se llama el diablo, porque Adán pecó, porque Adán cayó. Todos heredamos esa naturaleza pecaminosa. Pero el plan de Dios es emanciparnos, quitarnos de la potestad de Satanás para llevarnos a la potestad de Dios, quitarnos de las tinieblas y llevarnos a la luz. Estamos aprendiendo esto en 1 Corintios capítulo 15. Queremos ver todo el capítulo. Y hemos visto aquí los primeros 2 versículos para recordar, o para aprender, mejor dicho, que es un mensaje emancipador. El mensaje de la resurrección es un mensaje escritural y es un mensaje emancipador. Ahora, en segundo lugar, es un mensaje específico. ¿Por qué? Porque el verso 3 dice que Cristo murió por nuestros pecados. Pero esto lo vamos a desarrollar la siguiente ocasión, porque no quiero abusar de su tiempo. Gracias por escucharnos, y si Dios permite, la siguiente ocasión vamos a continuar con este mismo mensaje, recordando que es un mensaje específico. ¿Por qué? Porque dice que Cristo murió por nuestros pecados. Eso es algo específico. Piénsenlo. Que Dios les bendiga. Bien, hermanos, gracias a Dios que pues su palabra no nos ha faltado. Gracias a Dios por esta enseñanza, por la predicación, pero también, hermanos, ojalá y hagamos lo posible por tener nuestro tiempo allá en nuestra casa, en donde estemos, nuestro tiempo devocional con el Señor.
Vamos a invitarlos también a cantar este canto, un salmo que pensamos que tiene alrededor de 20 años aquí con nosotros. Palabras de nuestra congregación, por eso el canto se llama Salmo de Berea. Cántelo. Misericordias ha tenido con vida a mi familia. Tú has contestado las peticiones de mi corazón. Oh Jehová, por eso en ti mis ojos están puestos. Siempre has suplido las necesidades en mi hogar. Siempre has suplido las necesidades en mi hogar. Has ayudado en los caminos que parecen duros. Tú eres el único que satisface a toda mi alma. Oh Jehová, tú eres el todo para mi vida. Tú me bendices, tú me amaste y me salvaste. Tú me bendices, tú me amaste y me salvaste. Misericordias han tenido con vida a mi familia. Tú has contestado las peticiones de mi corazón. Oh Jehová, por eso en ti mis ojos están puestos. Siempre has suplido las necesidades en mi hogar. Siempre has suplido las necesidades en mi hogar. Nos has ayudado en los caminos que parecen duros. Tú eres el único que satisface a toda mi alma. Oh Jehová, tú eres el todo para mi vida. Tú me bendices, tú me amaste y me salvaste. Tú me bendices, tú me amaste y me salvaste. Y ahora pues lo que les invitamos a cantar en esta congregación. Este canto así se llama porque en esta congregación, nuestra familia Berea, pues es lo que hacemos. Lo que dice este canto es lo que hacemos aquí. Cantemos en esta congregación. Alabad a Dios toda Berea, la gloria sea para Él. Alabad a Jehová todos los pueblos, bendito el Dios de Israel. Alabad a Dios toda Berea, la gloria
Y sigamos cantando, hermanos, los cantos que regularmente entonamos cuando estamos reunidos físicamente. Ahora les invitamos a que canten también allí donde están. El canto que sigue es Mi corazón está dispuesto. ¿Para qué, hermanos? Para cumplir su misión. El siguiente canto, hermanos, pues lo entonamos en la congregación, pero lo alcanzamos a grabar únicamente con una hermana y pues en esta ocasión va a ser nuestra hermana Ana Lidia lo va a hacer como solista, pero en su casa canten juntamente con nosotros, porque hay momentos en que a veces queremos desmayar, a veces queremos gritar, a veces queremos alegrarnos, cantar, pero para todo momento está el Señor y hay momentos, cantemos. Que siento, querido.
Bien, hermano, vamos a terminar con el canto Quiero decir, porque queremos que lo aprendan y en la siguiente reunión que físicamente lo podamos hacer, queremos entonarlo juntos. Ahorita lo estamos haciendo distanciados físicamente, pero en el Señor, en el Espíritu, estamos todos juntos. Canten y aprendan este canto. Quiero decir. Que el Señor les bendiga. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Él es el Cordero inmolado, se entregó por mi culpa y mi pecado, se humilló a sí mismo por salvarme. Grande es mi Jesús, grande eres mi Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Te daré la gloria y alabanza. Mis palabras y mis obras hablarán de cómo me cambiaste para ti. Grande eres mi Jesús, grande eres mi Jesús. Quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Él es el Cordero inmolado, se entregó por mi culpa y mi pecado, se humilló a sí mismo por salvarme. Grande eres mi Jesús, grande eres mi Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Quiero decir, quiero compartir lo grande que es Cristo Jesús. Te daré la gloria y alabanza. Mis palabras y mis obras hablarán
de cómo me cambiaste para ti. Grande eres, mi Jesús, grande eres, mi Jesús. Gracias a Dios. Gracias a Dios por un servicio más. Qué bueno que pudieron estar con nosotros por este medio. Quiero recordarles que mañana domingo, hoy por la tarde, y me confundo un poquito porque hoy es sábado cuando estamos grabando, entonces esto ustedes lo van a ver mañana domingo. Pero hoy domingo por la tarde, a las 3 de la tarde, tenemos el culto infantil. Ojalá que nos sintonicen, especialmente los padres que tienen hijos. Y también Berea Kids se transmite a las 3 de la tarde por WhatsApp los lunes y a las 3 de la tarde también por WhatsApp los viernes. Entonces, ojalá que puedan sintonizar esto. Y no tenemos más que decir. Gracias por su preferencia. Para sus amigos, tenemos, ya sea que quieran darles este link del servicio que estamos teniendo, o decirles que busquen en el YouTube, busquen Familia Berea México. Así nada más, Familia Berea México. Y eso los va a llevar directamente a nuestro portal de YouTube. Y también pueden escuchar el audio en Mixcloud. Y cada día procuro escribir un pequeño devocional, tanto en WhatsApp como en el Facebook. Entonces, no se queden con eso, compártanlo con sus amigos, sus familiares, sus conocidos. Probablemente ellos les hacen alguna pregunta y ahí tendrán ustedes la oportunidad de llevarlos a la palabra. Amigos, que Dios les bendiga. Hasta luego.